Hola, muy buenos días. Para la Asociación Latinoamericana de Seguridad, ALAS, es un gusto contar con su participación en el webinar. Mi nombre es Tadeo Ospina y soy el gerente de Marketing y Comunicaciones de ALAS. En el día de hoy voy a ser el encargado de moderar este espacio académico. Para contextualizarlos un poco, les cuento que nuestro tema de hoy será evolución en control de acceso, seguridad y movilidad. Estar a la vanguardia e ir a la par con el avance global son algunos de los beneficios de la migración tecnológica. Sin embargo, el verdadero valor se dimensiona cuando se está lo más protegido posible. Cuando de tecnología para la seguridad se trata, control de acceso e identificación segura, muchas veces se apuesta por mantener sistemas obsoletos. Estas decisiones se toman a unas sabiendas de que una grieta en los procesos de seguridad puede desencadenar fuga de dinero, robo de información, intrusión, fraudes y delitos mayores. Bueno, permítame entonces presentar a nuestro panelista de hoy. Él es Gustavo Gassman. Gustavo es licenciado en Comercio Internacional de UCES en Buenos Aires, con MBA en la Escuela de Negocios de Brazilian Business School en San Pablo, Brasil. Gustavo tiene experiencia de más de 15 años en proyectos de seguridad electrónica y en documentos de identidad segura en América Latina. Actualmente, Gustavo se desempeña como director de la Unidad de Negocios de Control de Acceso para HID Global en Latinoamérica. Además, ha sido presidente y actualmente vicepresidente de nuestra Asociación Latinoamericana de Seguridad, por lo cual es un honor para nosotros tenerlo hoy por acá. Antes de dar paso a la conferencia y a Gustavo, quiero resaltar algunos aspectos importantes para el correcto desarrollo del webinar. Durante toda la conferencia, ustedes pueden hacer sus preguntas a través del panel de preguntas. Nosotros vamos a ir aquí recopilándolas y al final de la presentación resolveremos todas las que alcancemos a resolver. Las que no se alcancen a resolver, ustedes de todas maneras van a quedar con el contacto de Gustavo y la podrán hacer directamente. Por tratarse de un espacio académico, les agradezco y les agradecemos en ALAS que sus preguntas vayan precisamente en esta vía. Al final del webinar vamos a compartir el correo de Gustavo, como les contaba, y las memorias. Allí ya podrán hacer un contacto más comercial si es que lo requieren. Como les contaba, las memorias se las vamos a compartir la semana entrante, que van a ser el PDF, la presentación que nos va a mostrar Gustavo, y además la grabación de todo este webinar. Se las enviaremos al correo electrónico con el cual se registraron. Y ya no le quiero quitar más tiempo a nuestro panelista, así que demos inicio a nuestro webinar de hoy. Gustavo, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Hola, Gustavo. Te veo con el micrófono silenciado. No sé si de pronto puedes desilenciarlo ahí. Ahora sí. Hola, Gustavo. Ahora sí te escuchamos. Gustavo, bienvenido. Muchísimas gracias, Tadeo. Muy buenos días o buenas tardes a todos, de acuerdo del lugar de que nos acompañen en América Latina. Muchísimas gracias por su tiempo y es un honor para mí estar al frente de esta charla. Voy a pedir solamente un auxilio para Tadeo. En este momento se está viendo la presentación, ¿correcto? El panel de administración del webinar no se puede ver, ¿correcto? No, solamente lo vemos tú y yo. Perfectamente, muchísimas gracias. Entonces, el objetivo de esta charla, básicamente yo lo separo en dos puntos. Primero, tiene que ver con la evolución del control de acceso, pero dentro de este tema, que es un tema bastante amplio, nos vamos a enfocar en la seguridad, alertando de algunas vulnerabilidades y, lógicamente, ofreciéndoles la solución a esas vulnerabilidades. El segundo objetivo tiene que ver con demostrar las tendencias de movilidad, los principales atributos y también las principales ventajas que tienen que ver con la parte de acceso móvil. Mi propósito, además de estos objetivos relatados, mi propósito es inicialmente y el más importante es cubrir las expectativas que cada uno de ustedes han traído. Todos probablemente tengan sus objetivos o algunas expectativas, espero realmente poder cubrirlas. Y la segunda cuestión que me gustaría mencionar es que también para mí es mi propósito entablar o dejar un canal de comunicación abierto. Como bien lo comentó Tadeo,
al final de la presentación y con las memorias ustedes recibirán mi email y también mi link para contacto y realmente poder entablar una comunicación, que no se termine hoy después de estos 30 minutos, perdón, 50 minutos esta presentación. Entonces, vamos a dar inicio. Discúlpenme, pero no está. A ver aquí. Ahora sí. Entonces, los componentes, me gustaría empezar, lógicamente tenemos una audiencia bastante amplia, en estos momentos más de 100 personas, entonces probablemente tengamos distintos perfiles y diferentes backgrounds en la parte de las personas que nos asisten. A mí me gusta, desde el punto de vista del control de acceso, dividir en algunos componentes principales el control de acceso. El primero de ellos es el tema de barreras físicas, que la más común es una puerta, pueden ser otro tipo de accesos, inclusive vehiculares, pero básicamente todo lo que encuadra la barrera física, lo que no permite que alguien entre o lo que permite que alguien entre, como primer componente. El segundo tiene que ver con la identificación. Hoy yo les diría que en América Latina la impresión digital para lectores biométricos y las tarjetas de proximidad son los más populares. Lógicamente existen otras, pero como principales y más habituales son estos. Los lectores de RFID, como les comentaba, para estas tarjetas, o los lectores biométricos. El otro componente importante son los controladores y básicamente software que en la mayoría de las instalaciones, inclusive hoy en América Latina, los vemos instalados de forma local y también lo vemos on-site, o sea que son softwares dedicados, instalados dentro de las instalaciones o en el servidor, por decirlo de alguna forma. Los dos componentes que a mí me gustaría traer, porque lógicamente no tenemos tiempo para evaluar todas las vulnerabilidades de un sistema, pero los dos componentes que a mí me gustaría abordar en este momento, o que propongo abordar, uno tiene que ver con la comunicación entre las credenciales y los lectores, cuando hablamos de RFID, y el segundo componente tiene que ver con la comunicación que existe entre los lectores y los controladores. Habitualmente, y yo diría sin miedo de equivocarme, que más del 90% en América Latina utiliza un protocolo de comunicación entre el lector y el panel controlador denominado WIGAN. Entonces me gustaría hablar un poquito de esas vulnerabilidades, estas dos. Me gustaría hacerles una pregunta, como todo el mundo está en mudo, no me la van a poder responder, pero básicamente es una pregunta a la audiencia. ¿Usted sabía que las tarjetas de proximidad de radiofrecuencia pueden ser clonadas fácilmente? Esta pregunta es muy importante que ustedes la conozcan, porque nosotros, o en mi posición aquí, no es traerles miedo o pánico, pero sí que ustedes conozcan qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Si en la audiencia tenemos usuarios finales, es importante que el usuario final sepa cuál es el riesgo que tiene y con ese riesgo pueda evaluar si vale la pena mantener ese riesgo o mitigarlo. Es parte de una decisión estratégica de seguridad. Y si tenemos en la audiencia integradores o prestadores de servicios, es importante que también ustedes sean los primeros en hablar de esto. Porque si ustedes tienen un cliente, un usuario final, es mejor que ustedes le comenten de la potencialidad de esta vulnerabilidad a que se lo haga su competidor o que el cliente lo descubra solo. O sea, creo que vale la pena, si ustedes instalaron un sistema, ustedes también mencionen esto. Yo les voy a mostrar un video que demuestra que, bueno, el video está en inglés, pero básicamente es bastante simple y sencillo ver cómo la persona tenía básicamente un clonador dentro de su maleta. Lo único que tenía que hacer era aproximarse a una distancia compatible, más o menos unos 30-40 centímetros, de que alguien tenga una tarjeta y clonarla automáticamente.
¿Esto es para todas las tarjetas? La respuesta es no, pero para muchas tarjetas de las que se están utilizando hoy, sí, por ser tecnologías que ya tienen varios años y esto ha sido vulnerado, por decirlo de alguna forma. Aquí en las memorias, cuando ustedes reciban esto, aquí está el video, hay más información acerca de esto, pero simplemente con un dispositivo como ese se puede realizar. Esto se hace a distancia, pero existen realmente formas más fáciles aún. Si ustedes colocan en Google Clone RFID Card, lo pueden poner en español, en portugués también, no hay ningún problema, porque salen, en este caso, esto yo lo hice hoy en la mañana, 329.000 resultados en 0,32 segundos. Hay mucha información de cómo se puede hacer. Si ustedes tienen tarjetas MyFair, también de la misma manera se pueden clonar y hay instructivos de cómo hacerlos. Inclusive el área segura de las tarjetas MyFair. Este video que no lo voy a mostrar, pero lo voy a compartir con ustedes, tiene 8 minutos y da el paso a paso para quien quiera el bit y el byte de cómo hacerlo. Esto es para MyFair 1K. Pero si no quieren leer la documentación, es muy simple lo que acabamos de ver también, ¿no? Ver cómo hacerlo, lo explican fácilmente a través de YouTube, ¿sí? Entonces es una cosa bastante simple de ver. Si ustedes prefieren comprar su propia herramienta, $66, como se puede ver aquí, pueden comprar la propia herramienta para hacer el clonaje de estas tarjetas. Pero también, si no quieren hacer esto, existe un servicio en Estados Unidos que se llama clonemykey.com, que básicamente uno puede mandar una tarjeta por correo y con instrucciones, es decir, quiere una copia y le devuelven 2 tarjetas o 3 tarjetas o las que necesite. Entonces, esto es una realidad, esto es un pánico, no lo es. De la misma forma como se pueden clonar otro tipo de dispositivos, esto es parte de la realidad. La intención con mostrar esto no está en promover que se haga este tipo de cosas. Muy por el contrario, es justamente alertarlos de que esto existe y que se toman medidas para mitigar este tipo de vulnerabilidad. ¿Cómo solucionar este problema? Con credenciales de última generación. Si estamos hablando en controles de accesos, que si usa una credencial, existen credenciales multiprocesadas, microprocesadas, perdón, y aquí hay 2 ejemplos, SEOS, Desfire, existen más. Y la otra alternativa, y que tiene que ver con la segunda parte de esta presentación, tiene que ver utilizar credenciales móviles seguras. O sea, de qué manera utilizamos credenciales móviles seguras nos puede ayudar también a que no podamos clonar estas tarjetas o formas de identificación. El segundo objetivo, como les comentaba, de vulnerabilidad era el protocolo de seguridad, el protocolo de comunicación entre el lector y la tarjeta, lo que comentábamos de Wiegand. Cómo esto funciona y por qué funciona y por qué es de esta manera. Entonces, este es el segundo aspecto vulnerable. Hay, como dije antes, muchas cuestiones de vulnerabilidad, pero en este caso, la pregunta nuevamente, ¿usted sabía que un lector, la comunicación que existe entre un lector y un controlador puede ser interceptada y copiada? Yo les voy a mostrar otro video aquí. Lamentablemente también está en inglés, pero es muy fácil de entenderlo. Es 1 minuto y muestra qué tan fácil una persona conecta un dispositivo Bluetooth de interceptación de los datos simplemente desarmando el lector. Yo les voy a mostrar este video y volvemos a hablar en 1 minuto. Básicamente lo que esta persona hizo fue instalar en un lector, en este caso un lector de proximidad, un dispositivo de Bluetooth muy pequeño con un software. Aquí
cuando se compartan las memorias también va a estar el video y el contacto, como les digo, para entender un poco cómo esto funciona. Pero lo que hacen básicamente es interceptar la comunicación entre el lector y el controlador, emularla, o sea, la escuchan, la copian y la vuelven a mandar cuando lo requieren a través del celular. Entonces, se hace como un puente, por decirlo de alguna forma, una interceptación de estos datos. Esto es información pública, esto es información que está en la red, es algo, yo lo asemejo a cómo abrir una puerta. Si ustedes entran en YouTube o en Google y dicen cómo desarmo la cerradura de mi puerta, hay explicaciones de cómo hacerlo. Entonces, el objetivo de esto es mostrarles, alertarlos de que esto existe y, como comentaba anteriormente, darles algunas alternativas de cómo mitigar estos problemas. La segunda solución, básicamente, tiene que ver con una comunicación que no sea Wiegand. Aquí les presento que en el año 96, ya estamos hablando de más de 20 años atrás, Wiegand fue lanzado y era una comunicación unidireccional y sin ningún tipo de encripción. Esto es lo que permite que realmente exista esta interceptación de los datos. Con OSDP, que básicamente es un protocolo supervisado, tiene una encriptación y permite la comunicación bidireccional. ¿Qué significa esto? Yo puedo inclusive desde el controlador saber si ese lector está conectado o no está conectado, si alguien lo abre. Existen diferentes tipos de comunicaciones. OSDP es un estándar abierto, existen varias marcas en el mercado que tienen esto. Esta alerta está muy focada, como dije inicialmente, sin miedo a equivocarme con los años que tengo en esta región, de que más del 90% de los controles de accesos en los lugares de más alta seguridad hasta los lugares más simples utilizan Wiegand. Entonces, realmente es un espacio de vulnerabilidad que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Dicho esto, pasamos un poco a hablar ahora de lo que tiene que ver con las tendencias y atributos de las nuevas tecnologías. Yo, al iniciar nuestra charla, les comenté que me gusta o entiendo, mi cabeza hace que yo entienda bien el control de acceso en estos 5 principales componentes. Aquí básicamente en la parte de barrera física sigo manteniendo una puerta y coloqué por ahí una barrera un poco más moderna, por decirlo de alguna forma. Hay una tendencia, inclusive hoy en alto tránsito, o sea, donde hay mucha gente entrando, que lo normalmente es que esté abierto y cuando la persona pase y no está autorizada se cierra. Esto lógicamente no aplica a todos, pero sí es posible de hacerlo, porque lo normal, o 99% de los casos, la persona se identifica y pasa y entra en determinado edificio, solo el 1% o menos no tiene la autorización. Entonces, tener el dispositivo normalmente abierto y solo cerrarlo cuando alguien no se identifica adecuadamente hace todo el sentido. Esto, lógicamente, es una tendencia, aún es marginal, o sea, hay poquísimos espacios donde se está viendo, pero si ustedes van a las principales ferias, van a ver que esto es algo relativamente comenzado a hablar. Hace ya algunas décadas en Japón esto ya pasa en el transporte público, que normalmente está abierto y solo se cierra en el momento que alguien pasa y que no está identificado. Tiene toda la lógica desde el punto de vista del proceso, pero como les decía, esto no se puede implantar en absolutamente todos. Cuando vamos a la parte de identificación, aquí aparecen otros dispositivos que ya tienen que ver con la parte de movilidad, celulares y otro tablet y otro tipo de dispositivos. Lógicamente hay una tendencia hacia esto y, como les dije, no significa que otros dispositivos no existan. Del punto de vista de lectores, también es bastante común ver o hay una tendencia hacia la biometría con otros factores de identificación, ya no solo con la impresión digital, pero sí con la parte de reconocimiento de fase o otras alternativas biométricas.
Desde el punto de vista de los controladores, ya es bastante común ver controladores que tienen su propio display touchscreen, tienen otra formalidad, otra estructura, por decirlo así, con mayores capacidades y que puedan o que permitan realmente la conexión TCP/IP y puedan ser controlados desde servicios en la nube. Entonces esto es una tendencia bastante marcada, es una tendencia que se ve y que está ganando espacio. Finalmente, en la parte del software, lo que sí se está viendo más es que ya, como comentaba inicialmente, el tema de tener un software dedicado y guardado en un servidor local, si bien existe, la tendencia natural es que esto se haga en servidores remotos o con algún tipo de servicio de nube. Esto lo estamos viendo, es una tendencia acelerada, especialmente en corporaciones y grandes proyectos, aunque es bastante común también ver en proyectos medios o pequeños soluciones en este sentido. Cuando yo muestro este escenario, a mí me gustaría recalcar que las dos vulnerabilidades que comenté anteriormente se pueden dar perfectamente en este nuevo escenario. Si nosotros implantamos un software en la nube, un controlador súper moderno, barreras físicas súper eficientes, pero dejamos las tarjetas antiguas y viejas, vamos a tener el primer problema descripto, o vamos a mantener el mismo problema y la misma vulnerabilidad que tenemos. Si nosotros dejamos los mismos lectores o compramos lectores nuevos, pero estos lectores tienen el protocolo de comunicación WIGAN, vamos a seguir teniendo el mismo problema o la misma vulnerabilidad descripta en la primera parte. Hago hincapié en esto y vuelvo a comentarlo en los dos puntos. Si aquí tenemos usuarios finales asistiendo a este webinar o si tenemos integradores, para ambos es una información muy válida. Para el usuario final, saber qué está comprando, porque esa parte del protocolo de comunicación es algo que está en las memorias, es algo que está en lo muy técnico, pero realmente hace mucha diferencia. Las tarjetas son todas, o la gran mayoría, blancas, tienen un chip dentro y no da para verla visualmente si son tarjetas realmente protegidas o si son tarjetas de la década del 90, donde lamentablemente la tecnología desde el 90 hasta ahora o naturalmente no tiene la misma performance en términos de seguridad de lo que lo tienen las tecnologías nuevas. Entonces, creo que acá hay un importante punto a destacar. Si nosotros cambiamos todo nuestro sistema, actualizamos nuestro sistema de control de acceso, tenemos que tener en cuenta esas dos vulnerabilidades descritas antes. Espero que esto les haga sentido y el porqué de tener esto que no es tan visual, es algo que es un poco conceptual, pero sí para que puedan brindar el mejor asesoramiento a sus clientes o si son usuarios finales, como les decía, entender cuál es el punto de vulnerabilidad. Entrando en el tema de soluciones móviles, básicamente tenemos la posibilidad de identificarnos hacia un sistema por medio de un celular. Existen diversas marcas en el mercado, diversas soluciones en el mercado. La recomendación o parte del objetivo de esta charla es que ustedes tengan acceso o tomen en consideración también qué tipo de solución y qué seguridad viene implícita. Entonces, el primer comentario, normalmente o la mayoría de estas soluciones vienen con una solución en la nube, donde se emiten credenciales virtuales o se pasa o se habilita una aplicación dentro del celular para que él pueda ser leído por un lector y pueda abrir una determinada puerta o diversas puertas.
una recomendación o un comentario importante, a mi entender, es que ese lector que sea elegido también tenga la comunicación hacia el controlador con OSDP. Ese es el punto número 1. Segundo, es que ese lector también permita que pueda ser comunicado a través de un celular, pero también a través de una tarjeta. En mi experiencia en los últimos 2 años en América Latina, con un poquito más de 100 proyectos ya establecidos, en estos 100 proyectos en América Latina con acceso móvil, todos, absolutamente todos estos proyectos tienen una realidad híbrida. ¿Qué quiero decir con esto? Que utilizan el teléfono celular, pero también utilizan la tarjeta, por diversos motivos, que realmente son, al principio, cuando empezamos con esta aventura de ir hacia el acceso móvil, nos parecía un poco folclórica, pero hoy, con una base instalada ya representativa, más de 100 proyectos, vemos que es muy común. Uno de los motivos más habituales es que algunas compañías dicen, no, el celular lo vamos a dejar solamente para la gerencia o la dirección y para la gente que está en producción va a seguir con la tarjeta porque la tarjeta tiene algunos datos impresos en ella y con eso identificamos visualmente a las personas y no tenemos ningún problema en que las personas sigan usando la tarjeta. Este es un escenario bastante común. El segundo escenario bastante común de que es obligado a tener una solución híbrida es, por ejemplo, que hay personas que tienen teléfonos, pero tienen teléfonos de 2, 3, 4, 5 años, 8 años atrás. La gran mayoría hoy ya tenemos o utilizamos smartphones, pero hay personas que todavía o utilizan smartphones de algunas generaciones anteriores que, por ejemplo, no tienen NFC o no tienen Bluetooth. Es raro, pero hay casos, entonces hay casos de personas que tienen este tipo de teléfonos. Hay otras personas en algunas organizaciones que no usan teléfono. Muy raro también, pero existen casos. Ya nos ha pasado. Y otro, que también es raro, pero también existe, hay algunos empleados o personas que pertenecen a ciertas organizaciones que no permiten o no quieren utilizar un teléfono personal, que es de ellos, con una aplicación que es de la compañía, ¿sí? Dicen, no, yo no quiero porque esto es una aplicación que es para la empresa, no quiero usarlo. Esto lo hemos visto en algunos órganos públicos, no es tan incomún. Entonces, que nosotros mantengamos, si vamos a pensar en una solución móvil, el dispositivo que nos permita leer una tarjeta y leer un teléfono al mismo tiempo, es realmente el camino indicado. El segundo punto importante, como ya lo he mencionado, pero quiero recalcarlo, es que ese lector tenga una comunicación segura y encriptada. Existe también la posibilidad, y esto es bastante común, de que no solamente sea a través de un celular. Podemos utilizarlo también en wearables o vestibles. Lo más común son los teléfonos inteligentes o iWatch y todo ese tipo de situaciones. Entonces, yo ya utilizo otro dispositivo y esta es un poco la belleza o la ventaja de tener este tipo de dispositivos. No solamente depende para un celular. Una vez que uno empieza a utilizar este tipo de aplicaciones, realmente se da cuenta de que es muy práctico y es excelente para el uso. Y esto es una tendencia aún bastante incipiente, pero sí ya tenemos algunos proyectos donde algunos, y esto es una decisión del usuario, de cada usuario si quiere utilizar el teléfono, no lo quiere usar, si tiene y quiere utilizar el reloj inteligente. Entonces, esto del punto de vista de la usabilidad, no sé si existe bien esta palabra, pero es el de cómo la persona interactúa con el sistema se hace mucho más fácil de utilizar. Que lógicamente cuando hablamos de tarjetas no es posible
colocar una tarjeta dentro de un teléfono. Ya llegando al final de la presentación, me gustaría recalcar 3 principales o 4 principales aspectos de la tecnología móvil. El primer aspecto tiene que ver con la flexibilidad. Esto permite, como les decía, que una organización pueda tener un ambiente híbrido donde pueda tener personas abriendo la puerta con su tarjeta, puede hacerlo con biometría también si lo requiere, puede hacerlo a través de un celular, a través de un reloj inteligente, una tableta. Entonces esto nos da una flexibilidad de uso bastante importante. Portabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que la persona puede inclusive, o es algo que relativamente posible, que entregue una tarjeta para alguien, o puede hacer que se olvide la tarjeta. La portabilidad de nuestro celular, el que esté con nosotros, es prácticamente constante. ¿Cuántas veces salimos de casa sin el celular? ¿Cuántas veces sí salimos de casa, volvemos a buscarlo? ¿O cuánto tiempo demoramos en no percibir que tenemos el teléfono celular en nuestra mano? Normalmente quien utiliza una tarjeta para ir a una empresa o realmente se da cuenta cuando llega, o sea, no es algo que esté en nuestro día a día. Ahora, el teléfono es algo que portamos constantemente. Desde el punto de vista de la seguridad, para demostrar que la persona realmente es la portadora de ese teléfono, es importante, pero también por la facilidad del uso. O sea que el portar la llave dentro del teléfono es realmente muy importante. Considero que de estas un poquito más de 100 personas que tenemos, 135 personas en este momento en el webinar, habrán utilizado últimamente servicios de la red hotelera. Ya es bastante común en algunos casos, la red Hilton, Sheraton, que permiten que uno tenga su propia llave del cuarto en su propio celular. Es realmente, cuando uno lo empieza a utilizar, realmente es muy, muy cómodo. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que estando en un hotel nos dan una tarjeta, la tarjeta no funciona, se desmagnetiza, tenemos que volver a ir al lobby para arreglarlo? Entonces, realmente colocar más atribuciones y más características dentro del teléfono celular, además de ser una tendencia en alta en los sistemas de seguridad de control de acceso, esto se ve absolutamente en todas las industrias. El tema de encender el auto o hacer algunas actividades con nuestro auto, con el celular, también es bastante común. Entonces, esto realmente es un parteaguas y creo que el tema de que siempre está con nosotros nos da un beneficio adicional. Desde el punto de vista del costo de distribución y suministro de las credenciales virtuales, cuando nosotros hablamos de cualquier elemento de identificación, hablamos lo más común, nuevamente hablando, las tarjetas de radiofrecuencia, hay un costo implícito en el traslado de estas credenciales, normalmente la impresión de estas credenciales con la foto de la persona, la entrega a cada una de estas personas, todo lo que tiene que ver con la información que se requiere para que abra esta puerta, no abre la otra. Entonces la administración y el suministro de esto tiene una cadena de procesos que depende de la empresa, puede ser muy larga o puede ser muy corta, pero realmente existe un costo. Cuando hablamos de mobile access o soluciones móviles, el suministro de estas identidades se hace por el aire. Entonces, normalmente se emiten estas credenciales a través de un portal, de un servicio en la nube, y le llega al teléfono de la persona. Esto nos da una flexibilidad enorme desde el punto de vista de que no hay que ir a buscarlo a ningún lugar, se pueden enviar las credenciales virtuales a personas que no están en nuestro mismo edificio, en nuestro mismo estado, o inclusive en otros países. O sea, realmente se pueden dar accesos o
credenciales de accesos en cualquier lugar solamente a través de un servicio web. Y finalmente la actualización tecnológica. Nosotros no utilizamos computadores, autos, softwares de la década del 90. Ninguno de ellos. Si tenemos una computadora de la década del 90, probablemente no pueda utilizar Windows 10. Si tenemos un teléfono de la década del 90, difícilmente podamos utilizar WhatsApp. Son ejemplos muy burdos, pero básicamente la tecnología avanza y la actualización hacia plataformas seguras y plataformas flexibles es una tendencia del mercado y es irreversible. Entonces, con esto me gustaría finalizar mi presentación y antes de pasar a las preguntas, me gustaría repasar básicamente lo que hemos hablado, donde el objetivo de esta presentación era hablar de la seguridad de dos vulnerabilidades, como comenté al inicio, puede haber más vulnerabilidades, elegí estas dos para hablar hoy, y cómo solucionar esa vulnerabilidad. La segunda parte de mi charla estaba orientada hacia la movilidad, las principales tendencias y los principales atributos de esta nueva tecnología, y espero realmente poder haber alcanzado mi propósito y mi desafío, que fue cumplir con vuestras expectativas. Si no ha sido así, el canal está abierto, y si ha sido así, también el canal está abierto. Ustedes van a tener aquí mi email, mi link de LinkedIn. Si quieren contactarme también por LinkedIn, estoy a disposición. Ahora me gustaría darle la palabra al organizador para que nos ayude con las preguntas que podamos responder en estos últimos 10 minutos. Bueno, por supuesto que sí. Agradecemos pues mucho a Gustavo por su intervención y vamos a dar entonces paso a una tanda de preguntas a las que alcancemos. Les recuerdo a los asistentes que ustedes tienen un panel que dice preguntas, y a través de ese panel de preguntas nos las pueden hacer llegar. Yo se las voy a estar compartiendo a Gustavo. Algunos han preguntado sobre si vamos a estar compartiendo la presentación. Como les contaba al principio, la semana entrante vamos a estar compartiéndole las memorias en donde está la presentación de Gustavo, donde está también su contacto, y además les vamos a estar subiendo y compartiéndole la grabación del webinar. También, Gustavo, te cuento que algunos tuvieron algún problema visualizando los videos, alguno que otro. Entonces, no sé si en tu presentación está el vínculo a YouTube, o si no lo podemos poner. Sí, y está el vínculo de YouTube en las presentaciones que yo mostré, y ahí en algunas otras slides, algunos otros videos que yo sugiero. En el PDF que envié están los vínculos ahí, así que los pueden buscar, y si tienen algún inconveniente, lógicamente estoy a disposición. Listo, buenísimo. Entonces, ahora sí, empecemos. Guillermo Hernández nos hace esta pregunta. Si Wiegand es un protocolo de comunicación, ¿la tecnología de lectura entre lectora y tarjeta es segura? Wiegand en realidad es el protocolo de comunicación entre el lector y el controlador. Ese es un protocolo de comunicación al que yo hacía referencia. En el mercado es muy común que se digan que las tarjetas son Wiegand 26 bits, Wiegand 35 bits. En realidad, esos son formatos de cómo la estructura del dato entre la tarjeta y el lector se expresa. A lo que iba mi parte de presentación es en el protocolo entre lector y controlador. Si ese protocolo es Wiegand, no puedo decir que es inseguro, pero sí que tiene una vulnerabilidad y puede ser interceptada la comunicación y puede ser replicada la comunicación. Desde el punto de vista del formato, o sea, desde lo que está dentro de una tarjeta, cómo pasa al lector, esa información puede ser segura o puede estar no segura. Porque esto depende del tipo de tecnología de la tarjeta. Las tarjetas de la década del 90
eran tarjetas que no tenían ningún tipo de encriptación de datos. Entonces, cualquier lector de RFID puede oír esa información y la puede replicar. Ahora, si trabajamos con las tarjetas de última generación, que son tarjetas microprocesadas, y además de esto tienen la comunicación encriptada, es perfectamente seguro. Estoy a disposición como para hacer una presentación para Guillermo en detalles técnicos de cómo esto funciona, si es que no alcancé a cubrir sus expectativas con mi respuesta. Bueno, entonces ahí te queda la posibilidad, Guillermo. Lucas Martín Dichara nos dice, en un sitio donde ya está funcionando un sistema de identificación por tarjetas, ¿pueden reemplazarse las lectoras para lograr un ambiente híbrido o hay más componentes en el sistema que son necesarios modificar? Se puede perfectamente ir a un ambiente híbrido donde ya hay tarjetas. En el mercado ya existen lectores que permiten tanto la lectura de las tarjetas existentes hoy en el mercado como la parte de dispositivos móviles que básicamente se comunican por Bluetooth o por NFC. Entonces no hay ningún problema, lo único que tendría que ser cambiado es el lector. El lector permitirá seguir trabajando con la estructura ya existente y podrá agregar la parte de la solución móvil sin ningún problema, Lucas. Bueno, por acá Guillermo nos contestaba que había quedado muy claro, que muchas gracias. Volvemos entonces a las preguntas. Adalberto Collin nos dice, ¿qué tan común es el protocolo de comunicación OSDP? Extremadamente común en Europa, diría alrededor del 90%, bastante común en Estados Unidos y Canadá, quizás alrededor del 50%, y raro, como le decía, quizás menos del 10% en América Latina. En realidad, es una cuestión de uso. La mayoría de los proveedores de control de acceso que fabrican lectores tienen ya el dispositivo USB. Entonces, en realidad, lo seguimos utilizando con el protocolo WIGAN muchísimas veces porque no se sabe, o mejor diciéndolo, por WIGAN funciona bien, entonces, ¿para qué cambiarlo? Pero en realidad es bastante común. Hay algunas plataformas de controladores un poco más antiguas que no aceptan OSDP, es verdad, pero yo diría que en la gran mayoría de los casos de la poca adherencia que existe de ese tipo de protocolo en América Latina es por la falta de información. Fue uno de los objetivos de por qué quise traer esto en este caso. Hay muchísima gente que no conoce que esto existe o que no sabe que funciona perfectamente. O sea, y muchas veces el mismo lector que hoy está transmitiendo por WIGAN lo podría hacer por OSDP y no requiere ningún tipo de infraestructura adicional, es simplemente cambiarle la configuración. Espero que haya podido responderle a Alberto. Bueno, Mauro de Luca, pues más que una pregunta es como un saludo, felicitaciones por la presentación, muy buenas, saludos a mi amigo y profesor Gustavo, siempre una clase oírlo. Te manda Mauro de Luca, Gustavo. Un abrazo, Mauro, realmente es un placer, espero poder atender las expectativas de una persona con tanta experiencia como usted, así que un abrazo, Mauro. Bueno, Claudio Zambrano nos pregunta, ¿los lectores y controladores que utiliza WIGAN podrían ser actualizados a protocolo OSDP o necesariamente hay que reemplazarlos? La respuesta, aquí no tengo una respuesta 100%. Aquí cabe el depende. O sea, depende del tipo de lector y depende del tipo de controlador que utilice. En algunos casos sí es posible actualización, en otros no. Depende un poco de lo que tenga. Entonces, me gustaría, si es posible, que me mandes esta nota, Tadeo, y yo podría en privado responder o preguntar un poquito más a fondo de qué tipo de producto está hablando, cuál es la situación actual. Sí, yo te voy a enviar toda la base de datos de asistentes en donde quedan todas estas preguntas que estoy leyendo en este momento. Gracias, Tadeo. Listo.
Esta apunta un poquito más como hacia la marca, pero igual la voy a leer. Gustavo, en este avance tecnológico de HID, ¿van a la par en la integración del sistema Lenel Onward? La respuesta es sí, para quien no haya por ahí entendido bien la pregunta, pero Lenel es uno de los fabricantes, hay muchos, pero es uno de los que puede utilizar la innovación tecnológica de HID. A mí lo que me gustaría, y aprovecho esta oportunidad y creo que es una muy buena pregunta, yo aquí no estoy exponiendo una solución puntualmente de HID, si bien HID lógicamente tiene esta solución, existen otras también, ¿sí? Entonces, tanto de la solución móvil existen otras, como también existen otros dispositivos, inclusive de tarjetas y lectores, ¿sí? Pero la respuesta muy puntual es sí, funciona perfectamente con un Word. Bueno, nos pregunta Oscar Pérez. Buenos días, ¿qué tipo de seguridad tienen las tarjetas virtuales? Eh, para no hacerlo, para no hacer una respuesta muy larga, Oscar, y no aburrir a mucha gente, yo hago una analogía que está muy relacionada a lo que tiene que ver con certificados digitales y transacciones bancarias. Básicamente, hay diferentes tipos de soluciones, como bien lo comenté. Existen algunos fabricantes con una robustez en la solución comparable con la transacción bancaria. Entonces, si usted tiene en su celular un aplicativo de un banco y hace transferencias bancarias por eso, en algunos casos y algunos fabricantes tenemos esa misma seguridad, o sea, realmente altísima seguridad en este proceso. Bueno, nos pregunta también Miguel Ángel Flores. Nos dice, ¿qué diferencia hay en que utilice solo el Bluetooth para ingresar? En realidad puede utilizar Bluetooth en soluciones móviles, lo más común es Bluetooth o NFC. No hay ningún problema, o sea, se puede utilizar únicamente Bluetooth. En el caso de todos los teléfonos de Apple o iOS, solamente puede utilizar Bluetooth porque el NFC en la línea Apple está bloqueado para algunas operaciones financieras que son en partnership con Apple. Entonces, en todos los que son iPhones, solo se utiliza Bluetooth y funciona perfectamente. La opción de NFC se va básicamente para lo que es Android, que podría ser de una forma o la otra, pero Bluetooth es perfectamente utilizable, tiene una ventaja inclusive que podemos abrir o enviar la comunicación para abrir una puerta a mayor distancia. Entonces, en soluciones, por ejemplo, de acceso vehicular, es muy importante o es muy fácil de utilizar con Bluetooth porque podemos llegar a 4, 5 metros, 10 metros de distancia, ¿no? O sea, esa distancia por Bluetooth tiene que ser medida y tiene que ser regulada porque lógicamente que si es una puerta y hay dos puertas juntas, hay que reducir la intensidad del Bluetooth para que solamente se abra la puerta cuando uno esté muy cerca. Pero en el caso de automóviles podríamos utilizar el Bluetooth para poder abrir desde el auto a una distancia de 2, 3 metros sin ningún tipo de problemas. Bueno, nos dice Piero Yamil Melgar. ¿La integración de los productos de la exposición son del tipo abierto o son compatibles con algunas marcas en especial? Esto referido a que la tendencia es que todas las tecnologías sean integrables para ser usados a través de BMS. No, no hay ningún problema. O sea, de lo que yo, digamos, propuse como tendencia tecnológica que tiene que ver con la parte de soluciones móviles, yo diría que la gran mayoría de las ofertas que existen hoy en el mercado son de plataforma abierta. ¿Sí? En la empresa donde yo trabajo es de plataforma abierta, entonces puede comunicar con cualquier tipo de software o de panel, o sea, es algo que funciona universalmente, por decirlo de alguna manera. Existen algunos ya más raros que son propietarios, pero normalmente son plataformas abiertas. Ok, Lilian Jerez nos dice, buenos días. Al usar identificación móvil, ¿qué consideraciones de seguridad deben tenerse dado que ninguna solución es 100% segura? ¿Cómo minimizar las vulnerabilidades de un teléfono móvil, por ejemplo?
Es una excelente pregunta y creo que es una excelente afirmación del lado de Lilia. Nada es 100% seguro, estoy de acuerdo, y creo que es algo que cuando hablamos de seguridad, creo que es demasiado poco serio decir que es algo 100% seguro. O sea, hay tecnologías más seguras o menos seguras, más vulnerables o menos vulnerables, ¿sí? O hay casos de tecnologías que no se han vulnerado aún, pero eso no significa que no se puedan vulnerar. Entonces, desde el punto de vista del control, del acceso móvil, yo creo que hay que tener en cuenta básicamente qué ofrece la solución móvil. Estoy hablando del mercado en general. Hay gente que ofrece o soluciones en el mercado que mandan un SMS para abrir una puerta. Eso lógicamente es absolutamente inseguro, ¿sí? Hay otras personas que utilizan un QR code, que es una imagen, y con esa imagen la presentan en una cámara y esa cámara la procesa. Eso lógicamente que tiene una vulnerabilidad adicional porque una imagen se puede enviar de un lugar a otro, por más que lógicamente el QR Code en muchos casos tiene un procesador de tiempo, hay alguna serie de formas digamos, de mejorar la vulnerabilidad, pero lógicamente estamos hablando de imagen, entonces la imagen se puede copiar, se puede transferir para otro dispositivo. Entonces, el principal punto para optar o no optar por una solución móvil tiene que ver con entender la problemática de ese determinado proyecto o de ese determinado cliente. Yo estoy muy convencido que las soluciones maduras, y hay algunas en el mercado que ya están bastante maduras, son extremadamente seguras desde el punto de vista del suministro de las credenciales virtuales, la administración de las credenciales virtuales y la utilización, porque realmente del punto de vista del teléfono no se pueden sacar. Ahora, lógicamente existe la posibilidad que te roben el teléfono, pero la mayoría, volviendo a las soluciones maduras, permiten de que uno bloquee esto, y si el teléfono no está en modo abierto, no se puede utilizar. Entonces, hay varias herramientas para minimizar esta vulnerabilidad, pero me gustaría de agradecer el comentario y me uno a la afirmación. Nada es absolutamente seguro. Bueno, vamos a hacer entonces las últimas, que ya hemos cumplido nuestro tiempo, el tiempo que teníamos para el webinar. Alberto Colin ahorita nos había preguntado sobre qué tan común era el protocolo de comunicación OSDP. Y en este momento nos repregunta, ¿se podría decir que los nuevos controles de acceso ya vienen con este protocolo? Es una afirmación demasiado optimista. O sea, hay algunos que sí, otros que no. O sea, hay muchas cosas nuevas que aún no lo trae. Y hay hay algunos protocolos de comunicación privados que no son ni OSDP ni WIGAN, o sea, que solamente funcionan dentro de una solución. Ese controlador solo funciona con ese lector. Eso también existe. Entonces, no es una afirmación que puedo hacer. Lo que sí puedo decir es que las principales marcas o los principales oferentes tienen opciones para OSDP. Si vamos a empresas americanas, europeas, diría que normalmente es bastante común. Soluciones por ahí locales o pequeñas, quizás no, pero es simple. En la especificación, en la hoja de datos sale si es OSDP o no es, o cuáles de las líneas son OSDP o no. Bueno, nos pregunta Antonio Ignacio Leal si NFC maneja el protocolo SDP y el NFC, ¿qué protocolo maneja? No sé si se entendió. No, repíteme, por favor. Perdón. Antonio Ignacio Leal nos pregunta, ¿NFC maneja el protocolo SDP? Y después nos pregunta, ¿y NFC qué protocolo maneja? Pues me imagino que si no es el anterior. Ok, entonces yo estoy un poquito
Voy a imaginar la pregunta, ¿sí? Porque de la forma que está, que como la comentas, no está claro para mí, ¿sí? Por ahí hay alguna información faltante. La comunicación entre el teléfono celular y el lector puede ser NFC o puede ser Bluetooth. En el 99% de los casos. Entre el teléfono celular y el lector. Digo el 99% de los casos porque hay algunas soluciones que utilizan otro tipo de comunicación para un lector, para abrir una puerta, como les dije, pero que son raros. Pero NFC y Bluetooth. El lector con el controlador utiliza o SDP, o WIGAN, o una comunicación propietaria. Entonces, en realidad creo que hay una mezcla entre NFC y OSDP. La comunicación entre uno y el otro son cosas diferentes. No sé si me explico y no sé si estoy respondiendo adecuadamente la pregunta, pero me estoy imaginando una pregunta a través de lo que me comentas, pero realmente me gustaría mucho no dejar esto abierto, así que aquí en la pantalla se ve mi email. Por favor, me pueden contactar de forma directa para intentar ser más claro, caso no lo haya sido. Bueno, sí, ya vamos entonces terminando, como dice Gustavo, con la presentación y con el correo que en este momento pueden ver en la pantalla. Por supuesto que se pueden contactar directamente para preguntas más específicas e incluso más comerciales. Voy a hacer entonces una última pregunta que en este momento la hace Gabriel Manrique y nos dice: hola, buenas tardes. Me excuso si el tema se trató por el momento, porque pudo estar ausente en su momento. Dice: supongamos que mi teléfono móvil es robado con el fin de acceder a un área controlada. Mi teléfono no está bloqueado. ¿Puedo deshabilitar el acceso en mi teléfono en el momento de identificar que lo he perdido? La respuesta es sí, para soluciones maduras o soluciones de HID que conozco, sí es posible. Hay otras alternativas donde no. Se puede revocar, de la misma forma que se puede enviar una credencial virtual al teléfono, se le puede revocar esa credencial virtual a ese teléfono también. Entonces la respuesta es sí, pero depende de la solución. O sea, como les comenté al inicio, esta soluciones de movilidad, hay varios oferentes en el mercado, conozco varias, no todas, entonces no podría dar una respuesta general para las soluciones, para alguna de las soluciones que conozco, las propias de HID, es posible. Bueno, les vamos a reiterar entonces que la próxima semana les vamos a estar compartiendo la presentación de Gustavo junto con la grabación de este webinar. Para finalizar el webinar, desde Alas tenemos una valiosa información para contarles, y es que en este momento tenemos disponibles los espacios comerciales para quienes quieran exhibir su marca en nuestra cumbre gerencial Alas, que será en julio del 2018. Entonces se pueden contactar con nosotros para ser parte de este, que es el evento más importante de la asociación. Gustavo, te quiero dar las gracias en nombre de Alas por haber participado en nuestro webinar de hoy. Muchísimas gracias a ti, Tadeo. Muchísimas gracias a Alas. Realmente me siento en casa. Es un placer enorme. Espero, como les dije, haber podido colaborar un poco con nuestra industria. Y el agradecimiento más importante y más caluroso de mi parte es a la audiencia. Valoro enormemente el tiempo que han tomado para escucharnos en el día de hoy. Así que un fraternal abrazo a todos. Bueno, me uno al agradecimiento de Gustavo. Muchas gracias a todos por haber asistido a nuestro webinar de hoy, por su interés, por sus preguntas. Ya saben que pueden contactar directamente a Gustavo y nos encontraremos entonces en una próxima ocasión. Hasta luego.